caso Santiago Leguizamón Sabam, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Paraguay es responsable por el homicidio del periodista Santiago Leguizamón Sabam y, en consecuencia, por la violación de sus derechos a la vida y a la libertad de pensamiento y expresión en sus facetas individual y colectiva. Y tenemos acceso a lo que dice esta sentencia de 44 páginas. Vamos a revisar lo que dice. Vemos efectivamente sentencia del 15 de noviembre de 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Leguizamón Sabam y otros versus Paraguay. Y ahí vemos el detalle de todo lo contenido en este documento. Vemos la introducción de la causa. Vamos a ver la parte resolutiva, ya cuando refiere los alcances de esta determinación. Cita los hechos, también las pruebas que fueron presentadas durante el juicio, el proceso de juicio en el caso de la muerte de Santiago Leguizamón, los derechos que fueron afectados con la muerte de este profesional de la comunicación. Y vamos bajando los subtítulos. Repito, esto tiene 44 páginas en realidad. Y en la página 23 habla de las consideraciones de la Corte. El punto 68. En este caso, la comisión y los representantes alegaron la violación de la garantía del plazo razonable, dice, y del deber de debida diligencia en relación con la investigación del homicidio del señor Leguizamón Sabam. En relación con el primer asunto, la Corte, recuerda que el derecho de acceso a la justicia en casos de violaciones de los derechos humanos exige que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo ocurrido y para se investigue, juzgue y en su caso sancione a los eventuales responsables en un plazo razonable. En esta medida, una demora prolongada en el proceso puede llegar a constituir por sí misma una violación a las garantías judiciales, y ese es uno de los puntos neurálgicos o centrales de esta determinación, porque lo que siempre se cuestionó a nivel local es que la justicia nunca hizo lo suficiente para que logre esclarecerse el homicidio del colega periodista Santiago Leguizamón. Y vemos ya en el punto 83, bajamos un poquitito más, lo que sería la parte conclusiva. Página 27, punto 83, que dice: conforme a lo anterior, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías procesales, judiciales y a la protección judicial reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de Ana María Margarita Morra, esposa de Santiago Leguizamón Sabam, de su hija Raquel y de sus hijos Dante, Sebastián y Fernando Leguizamón Morra. Es lo que dice en su parte conclusiva esta resolución, este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si nos vamos al punto número 91 de la página 29, allí ya explica cuáles deben ser las reparaciones por el daño causado en el caso Santiago Leguizamón. Página 29, punto 91, que dice: sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.3 de la Convención Americana, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado. Además, este tribunal ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Por tanto, la Corte deberá analizar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a derecho. Ahí sí ya dice la parte lesionada, la obligación de investigar, entre otros puntos que hace a este documento. Está entonces, en síntesis, lo que mencionábamos antes, sí, lo que resuelve en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
podemos volver a pasar el flyer que compartíamos al inicio. Es extenso el documento. No, el documento tiene más de 41 páginas, Sí. pero allí el resumen de esta infografía, fíjate, Carol, Sí. dice: la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Paraguay es responsable por el homicidio del periodista Santiago Leguizamón Sabán y, en consecuencia, por la violación de sus derechos a la vida y a la libertad de pensamiento y expresión en sus facetas individual y colectiva. Es lo que dice esta determinación. Sí, contundente, por Sí, cierto, señora. sí, después de tantos años. Es la información que se destaca también en esta mañana. Y ahí compartimos las fotos de Santiago Leguizamón cuando se desempeñaba como periodista de diario, de radio, también de televisión, en aquella época, inicio de los 90, cuando posteriormente fue asesinado por 2 sicarios en la zona del departamento de Amambay.